En este video hablaremos de la distribución probabilística y contrastación de hipótesis aplicado en psicología. La actividad profesional del psicólogo consiste en el estudio empírico de casos individuales o de grupo, lo cual conlleva la recopilación de datos, análisis de los mismos, diseño de una intervención y evaluación de la misma. El psicólogo debe saber evaluar resultados de su investigación o de su intervención de forma cuantitativa. Para esto, requiere aprender a emplear técnicas y procedimientos experimentales psicométricos u observacionales, dominar el uso de estadísticas, hacer búsquedas bibliográficas, así como leer y asimilar información publicada que ayude a redactar informes sobre los resultados de su investigación o intervención. Para una buena parte de los psicólogos, el análisis estadístico se precisa tanto en el trabajo profesional como en la investigación. Viene a nivel de interpretación de los resultados estadísticos en revistas o informes de colegas o en la producción de sus estudios estadísticos. El conocimiento de la estadística interviene en todas las fases del trabajo de investigación, desde la decisión sobre las variables que se investigan y la planificación de la forma en que se han de recoger los datos, hasta la interpretación de los resultados obtenidos en el análisis de los mismos. La probabilidad y la estadística son usadas para obtener, interpretar y generalizar datos, además de predecir eventos. Debemos tener en cuenta que la psicología persigue 4 fines, que son la descripción, la comprensión, la predicción y el control de la conducta. En este caso, la probabilidad mediante datos particulares logra predecir y controlar la conducta. Es importante saber que la aplicación de los métodos de cálculo de la probabilidad reside en su capacidad para estimar o predecir eventos. Cuanto mayor sea la cantidad de datos disponibles para calcular la probabilidad de un acontecimiento, más preciso será el resultado calculado. Soy Alejandra del Carmen Zamudio Reyes y les voy a presentar 2 modelos teóricos de distribución de la probabilidad en psicología: la distribución normal y la distribución binomial o de Bernoulli. Las investigaciones en materia de psicología han determinado que algunas variables tienen una distribución probabilística particular, es decir, que se repite en el tiempo y para distintas muestras. Con dicho conocimiento se han creado modelos teóricos que representan matemáticamente esas distribuciones y permiten definir mediante una función matemática la probabilidad de que exista un valor para determinada variable. Rodrigo y Molina, 2011. La distribución normal se presenta cuando al graficar los datos de una variable en un histograma o polígono de frecuencia, se observa una curva en forma de campana equilibrada, denominada por Gauss como normal. Características. Es unimodal, es decir, los datos tienen una sola moda. La curva es simétrica y tiene 2 puntos de inflexión, es decir, 2 puntos en los cuales la curva cambia. Es mesocúrtica, ya que no es ni muy aplanada ni muy puntiaguda, además de asintótica, ya que los extremos no tocan el eje de las X. La media, la mediana y la moda tienen el mismo valor y están en el centro de la curva. La distribución normal se aplica en variables aleatorias cuantitativas continuas, que son aquellas que, dado un espacio de probabilidad, tienen un rango infinito.
El conjunto imagen es un conjunto continuo de números y queda definida por dos funciones, la de densidad y la de distribución. Ejemplos de este tipo de variables serían los caracteres fisiológicos y morfológicos de los individuos, como lo son la altura, el peso o la longevidad. Los atributos sociológicos, psicológicos, el tiempo de reacción y en general variables que vienen determinadas por muchos factores. Se distribuyen según el modelo de la curva normal. También pueden usarse en variables aleatorias discretas que tengan un rango amplio de valores. Ejemplo de aplicación de la distribución normal. Si se conoce que los valores del cociente intelectual, según el modelo de la ley normal, se distribuyen con media de 100 y desviación típica 15, y se quiere saber en qué probabilidad una persona seleccionada al azar va a tener un coeficiente de 120, se deben estandarizar los valores de la variable mediante la fórmula z igual a valor de la variable menos la media sobre la desviación típica. Si reemplazamos los valores, quedaría 120 menos 100 entre 15 y el resultado sería igual a 1.33. Una vez obtenido este valor, se puede buscar la probabilidad asociada a este en la tabla de la ley normal. En dicha tabla, la primera columna mostrará la unidad, así como el primer decimal de la z, y en la primera fila se mostrará el segundo decimal. Los valores que se observan en la tabla deben ser considerados como absolutos para la creación de la curva. En la gráfica 1 podemos observar la tabla de distribución de la curva normal. En ella ubicamos el valor de z, que recordemos que era 1,33. Para ello, en la primera columna ubicamos 1,3 y en la primera fila ubicamos el segundo decimal, que es 0,03. Así, el resultado que obtendremos será 0.0919. Con dicho valor podemos crear nuestra curva de distribución, como se muestra en la gráfica número 2. La distribución binomial se aplica en variables aleatorias y cualitativas discretas. Como ejemplo de dichas variables serían lograr un resultado o no alcanzar el resultado. Siendo la variable conducta disruptiva, los valores posibles serían se presenta y no se presenta. La distribución binomial es una distribución de los resultados en una secuencia de experimentos de azar independientes entre sí, que pueden tener cualquiera de dos posibles resultados, y cada resultado tiene una probabilidad fija. APA 2010. Características de la distribución binomial. Se parte de una variable categórica dicotómica, de la que se conoce su distribución de probabilidad en una determinada población. La prueba admite dos resultados que son los valores de la variable. Cada prueba se puede repetir n veces. El resultado de cada prueba es independiente de los resultados anteriores. Y la probabilidad de éxito o fracaso debe ser constante en cada prueba. Ejemplo de aplicación de la distribución binomial en psicología. Supóngase que la probabilidad de sufrir un ataque de pánico de la población en general es de 0,05% y que se tiene una muestra de 3 personas.
Los valores de la variable n, número de personas, serán P1, P2 y P3 y derivan de la variable cualitativa dicotómica, que sería sufrir un ataque de pánico, 0,05%, o no sufrir un ataque de pánico, 0,95%. Si se quisiera saber cuál sería la probabilidad X de que una de las personas de la muestra padeciera de un ataque de pánico, se aplicaría la fórmula siguiente. La probabilidad de que cada una de las personas sufra un ataque de pánico se reemplaza con 0,05 y se multiplica por la probabilidad de que la segunda persona no sufra un ataque de pánico, 0,95, por la probabilidad de que la tercera persona tampoco padezca un ataque de pánico, 0,95. Al realizar la multiplicación se obtiene un valor de 0.45125 y este valor se obtendrá para cualquiera de las personas. En suma, la probabilidad X de que alguna de las tres personas padezca un ataque de pánico será 0.135375. La distribución de probabilidad, función de probabilidad de una variable binominal X, estaría definida por la función matemática que puede observarse en la diapositiva. Sin embargo, otra forma de obtener la distribución de probabilidad de una variable que se ajuste al modelo binomial es usar la tabla de la distribución de probabilidad de este modelo, que puede encontrarse en el apéndice de tablas de algunos libros de estadística. En la gráfica 3 tenemos el fragmento de la tabla de distribución binomial. En la parte superior encontramos el valor de X como 0,05 y en la primera columna encontramos el valor de n. Para cada valor 0, 1, 2 y 3 lo asociamos con el valor que ofrece 0,5 y los valores de cada una de las variables nos sirven para crear la gráfica 4 de distribución binomial. Cuando se sabe que una variable se distribuye de acuerdo a un modelo teórico, se puede sacar las probabilidades asociadas a cualquier valor de dicha variable, así como su distribución de probabilidad, usando una tabla estadística del modelo o la fórmula matemática que brinde el modelo. Estas tablas estadísticas se encuentran mayormente en libros de estadística en la parte de anexos. Las investigaciones que se realizan en psicología buscan determinar si las hipótesis derivadas de las teorías encuentran apoyos en hechos empíricos. El criterio denominado contrastación se utiliza para decidir sobre el significado de los datos obtenidos de la realidad en relación con las hipótesis planteadas inicialmente en la investigación. El procedimiento de contrastación consta de varios pasos. El modelo estadístico permite transformar los datos recolectados en puntuaciones estándar para comparar su valor teórico. Veamos los pasos del procedimiento de contrastación. Formulación de hipótesis. La mayoría de las investigaciones se enfocan a contrastar las hipótesis sobre las diferencias de dos condiciones experimentales. Por ejemplo, existen diferencias en la efectividad de la desensibilización sistemática en la reducción de ansiedad cuando se aplica con relajamiento o sin él. Existen diferencias en la efectividad entre la imitación y el modelamiento en repertorios sociales en niños, pero también puede haber comparaciones entre más de dos condiciones. Para realizar la contrastación, las hipótesis se realizan en términos estadísticos, para lo que hay que enunciar la hipótesis nula. Esta es un enunciado que establece la ausencia de diferencias entre las condiciones, es decir, que la variable dependiente no se afecta por la manipulación experimental.
Y ahora hay que enunciar las hipótesis alternas. Según ellas, cualquier diferencia significativa debe atribuirse a la manipulación experimental. La formulación de la hipótesis experimental se efectúa así, retomando el ejemplo anterior. H1 es la media de la población que estuvo expuesta a la desensibilización sistemática con relajación y H2 la media de la población sin relajación. Las hipótesis se clasifican dependiendo la forma en que se enuncie la hipótesis alterna en atención al tipo de información que se busca. La primera clasificación se basa en la cantidad de información con la que cuenta el investigador. Si la información es escasa, lo mejor es plantear hipótesis exploratorias, en las que solo se indica que las condiciones son diferentes. Se le conoce también como no discrecional o de dos colas. Por ejemplo, se busca saber si hay diferencias entre aplicar el relajamiento o no. Y segundo, si la información permite predecir las diferencias, la hipótesis alterna se conoce como direccional o de una cola. En el ejemplo sería, la desensibilización con relajamiento es más efectiva que sin relajamiento. Y tercero, cuando las hipótesis están encaminadas a comparar 3 o más condiciones, la hipótesis alterna se enuncia en términos de diferencia y no direccionalmente. Elección de la prueba estadística. Para elegir las pruebas debe tenerse en cuenta dos tipos de consideraciones, unas estadísticas y otras metodológicas. Conforme las consideraciones de tipo estadístico, las pruebas de contrastación se dividen en dos rubros, las paramétricas y las no paramétricas. Las paramétricas son aquellas cuyo modelo especifica ciertas condiciones acerca de los parámetros de la población de donde se extrajo la muestra. Las pruebas no paramétricas son aquellas que en el modelo subyacente no hacen ninguna suposición de los parámetros de la población de la que se obtuvo la muestra y no requieren mediciones fuertes, pues la mayoría de ellas pueden aplicarse a datos en escala ordinal y en algunos casos a escala nominal. La ausencia o presencia de suposiciones sobre los parámetros de la población guía al investigador en la elección de una prueba paramétrica o no paramétrica, pero además hay algunas consideraciones metodológicas que se deben tener en cuenta. Por ejemplo, si el objetivo es determinar la conducta de un grupo de niños realizando una tarea cuando se les da el reforzamiento social o tangible, el modelo estadístico debe comparar las dos condiciones, ya que es el mismo grupo el que recibe estos dos tipos de condiciones. La distribución muestral es la que se obtiene al tomar todos los valores posibles de un estadístico, calculando de muestras de igual tamaño seleccionadas al azar de una población. Nivel de significación. El procedimiento para tomar decisiones acerca de la probabilidad de ocurrencia de una determinada diferencia entre dos condiciones consiste en especificar el conjunto de todas las diferencias posibles que se encuentran si la hipótesis nula es verdadera. De la distribución muestral de diferencias se extrae un subconjunto de valores de diferencias que tiene una probabilidad muy baja de ocurrencia si la hipótesis nula es verdadera. Por tanto, si la diferencia observada en los datos pertenece a ese subconjunto, se rechaza la hipótesis nula. El subconjunto de valores con una probabilidad asociada pequeña, representando como A, se conoce como nivel de significación. Así, cuando el valor particular producido por una prueba estadística es menor o igual que A, se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alterna, que es la aseveración operacional de la hipótesis de investigación. La región de rechazo es un subconjunto de valores extremos de la distribución muestral que tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja. Si la hipótesis nula es verdadera, esta región queda determinada por el nivel de significación. La localización de la región de rechazo bajo la curva depende del tipo de hipótesis alterna. En una hipótesis exploratoria o no direccional, la región de rechazo se reparte en los dos extremos de la curva. Cuando la hipótesis alterna predice la dirección de las diferencias, como en las hipótesis predictivas, la región de rechazo se coloca en un extremo de la distribución muestral
y el lugar de su colocación depende del tipo de predicción efectuada. Si el valor obtenido a través de la prueba estadística cae en la región de rechazo, se debe a que la hipótesis nula es falsa o que un evento raro o improbable ha ocurrido. En este proceso de decisión estadística se escoge la primera opción con el fundamento de que el valor particular obtenido tiene una probabilidad de ocurrencia muy baja cuando la hipótesis nula es cierta, aun cuando esto no descarte que hubiera ocurrido un suceso improbable. Al tomar una decisión estadística, se puede incurrir en dos tipos de error, considerando el estado real de las cosas y la decisión que toma el investigador. La probabilidad de cometer el error tipo 1 está dada por el valor particular que toma A, pero al reducir la probabilidad de cometer un error tipo 1, se aumenta la probabilidad de decidir que no hay diferencias entre las condiciones cuando sí las hay, lo que da el error tipo 2. Ya que entre ambos tipos de errores hay una relación inversa. Sin embargo, en toda inferencia estadística se corre el riesgo de cometer cualquiera de estos dos tipos de errores, por lo que se debe buscar un equilibrio óptimo entre los dos. Y sobre todo, considerar que la toma de decisiones sobre la efectividad de una técnica no debe basarse solo en aspectos cuantitativos de los datos, sino tomar en cuenta criterios cualitativos. Relación entre nivel de significancia y el azar. El nivel de significancia, cuyos niveles comúnmente utilizados son 0.05 y 0.01, es la probabilidad de rechazar erróneamente la hipótesis nula cuando es verdadera. A esto se le llama error tipo 1 o falso positivo. Entonces, el nivel de significancia sirve para juzgar si los resultados de la prueba son estadísticamente significativos. Por lo tanto, el nivel de significancia representado por el signo alfa es el máximo nivel aceptable de riesgo de rechazar una hipótesis nula que es verdadera, error de tipo 1, de tal forma que cuando el nivel de significancia es menor, la evidencia será mayor en cuanto a que la probabilidad del resultado no fue elegido al azar.